Hola, muy buenas con todos. El sistema MRP está conducido por un sistema contable de costos bajo el método de costos de producción. Sin embargo, se ha colocado un sistema de contabilidad adicional, el cual no se encuentra relacionado con ningún elemento del sistema MRP, salvo por el catálogo de cuentas y dos rangos. El módulo de contabilidad general ha sido obtenido del gestor de contabilidad desarrollado por Otto Javier González y sometido a ligeras modificaciones con el fin de su integración al sistema. Dados los respectivos créditos al arquitecto de este módulo, vamos a realizar unos ejemplos de aplicación. Entonces, lo primero será dirigirnos a Rangos. En este apartado se encuentran dos valores que pueden modificarse según criterio del usuario, y son el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Ahora, en el catálogo de cuentas se encuentran los rubros a utilizar en el libro diario. Bien, con estas premisas nos podemos dirigir al módulo de contabilidad general y nos vamos al formulario del libro diario. Aquí vamos a colocar dos ejemplos. Primero asignemos una fecha. Después coloquemos el ejemplo, por ejemplo, caja, un valor de 4.256. Colocamos un concepto, cargamos, vamos a una contracuenta como ventas, asignamos un valor, le damos un concepto y lo cargamos con IVA al haber. Bien, vemos que la diferencia tenemos 0, entonces podemos enviarlo al diario. Colocamos otro ejemplo. Escribimos compras, colocamos un valor, le damos un concepto, bien, lo cargamos al debe con IVA. Vamos a colocar una contracuenta como descuento en compras, le damos un valor, un concepto, le damos. Bien, vamos con otra contracuenta como bancos, asignamos un valor y un concepto. Lo registramos y vemos que aún tenemos una diferencia. Por lo tanto, podemos eliminar el último valor para volver a asignar. Bien, lo eliminamos y volvemos a colocar el valor por el monto que hace falta para que la cuenta se encuentre saldada. Bien, le damos acá. Y ahora sí, con la diferencia en 0 enviamos al diario, sí, y cerramos. Como podemos observar, el libro diario presenta formato de contabilidad, el cual tranquilamente se puede modificar. Entonces vamos a ejecutar algunos informes a partir del libro diario como mayorización en cuentas T. Esperamos y acá lo tenemos. Todas las cuentas mayorizadas que se han encontrado en el libro diario. Bien, podemos emitir otro informe como el balance de comprobación. Esperamos y acá podemos observar el balance de comprobación que ha sido emitido a partir del libro diario. Bien, a su vez con este balance podemos emitir el balance general. Acá
Nos saldrá diferentes recuadros, como por ejemplo el nombre de la empresa, como un periodo de cálculo para escribir la moneda y diferentes nombres de los responsables sobre el balance general. Bien, asignamos cualquier nombre. Fernández. Aceptamos y acá tenemos el balance general. Este sería el formato del estado del balance general, con el nombre, el periodo, la moneda, los activos, pasivos y patrimonio, y aparte de los nombres de los responsables. Podemos observar que existe un descuadre entre los activos, pasivos y patrimonios, y esto se debe a los datos al azar que fueron ingresados en el libro diario, pues solo se pretende demostrar la funcionalidad del sistema. Bien, con esto dicho podemos borrar o guardar los datos y procedemos a almacenar el proyecto. Y nos vemos en el siguiente.